Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, yo soy Abigail Martínez y me da muchísimo gusto estar una semana más platicando con ustedes, una semana después del paro, el que no me vieron el lunes pasado en esta manifestación pacífica que hicimos las mujeres, el 8 en la marcha y el 9 en el paro nacional, que aparentemente fue todo un éxito, y pues ojalá se siga manteniendo este debate. Por lo pronto estoy muy contenta de estar acá para hablar de un montón de asuntos internacionales que nos llaman la atención, y para eso invité a nuestro consentido Ricardo Smith. ¿Cómo estás, Rick? Muy bien, muy bien. Un poco sorprendido porque me he puesto a pensar que usualmente cuando hablábamos de temas internacionales íbamos a hablar de la ONU y de cosas bonitas. Y todos estos años parece que cuando me invitan a hablar de temas internacionales es para hablar de cosas un poco deprimentes, ¿Cómo ¿no? se va a acabar el mundo, Rick? Exactamente. Esa es mi nueva ocupación. ¿Cuál es tu predicción de cómo se va a acabar el mundo? Pero hay muchos temas muy interesantes. Creo que hay varias aristas de este posible apocalipsis y vale la pena ir una por una, al menos. Mira, lo bueno es que nos da mucho material para muchos episodios de Política 101 y siempre es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, también es un gusto estar. ¿Qué te parece, Rick, si empezamos por nuestro vecino del norte, la contienda demócrata, que yo tenía 18 perritos y ya nada más me quedan 2? Pues justamente se ha aminorado mucho la cantidad de contendientes y también es cada vez más claro que esta es una carrera, pues primero, digamos que hace 2 semanas era una carrera de 2 personas. A partir del supermartes, donde se jugó casi 1/3 de los delegados que existen para la contienda de las primarias demócratas, y después el mini martes, que fue el más reciente, digamos que es otro supermartes donde hay 3 estados muy importantes, que es Michigan, Mississippi y Missouri, ¿no? Después de estos 2 días, de estas 2 jornadas electorales o estas 2 jornadas de primarias, pues ya tenemos a Joe Biden, que nos dio una gran sorpresa. Creo que esto es lo que más hay que subrayar. Iniciamos, y aquí lo discutimos, iniciamos la contienda con la sorpresa de que Sanders quedó arriba en las primeras 2 posiciones, tanto en Iowa como en New Hampshire, que en la historia democrática de Estados Unidos, en la historia electoral de las primarias, pues casi siempre el candidato demócrata que ganaba o que al menos se perfilaba en estas 2 era seguro que iba a ser el puntero. Como gordo en tobogán. Como gordo, ya estabas que te iban a aventar. Pero bueno, y si no conseguías estas 2, entonces probablemente no iba a ser el candidato. Es como ya, si no conseguías ni Iowa ni New Hampshire, te ibas olvidando de tu boleto. Joe Biden todos lo veíamos ya deshacerse, ya debilitarse su campaña, y pues no, ahora Joe Biden es el que se perfila, el favorito, frente a la sorpresa de muchas personas, porque mucha gente lo ve muy gris, lo ve un candidato sin un mensaje claro. Otras personas o otro sector del electorado lo ve como la esperanza frente a Trump, justo porque es este contraste de una personalidad tan fuerte como Trump, pero tan divisiva, tan polarizante, y que encarna los valores, digamos, más bien la falta de valores en la política, ¿no? La política más cruda, la política menos racional, y Joe Biden por otro lado, que encarna la política pues de la decencia, ¿no? Dicen Joe Biden es decente. Sí, ¿no? Justamente escuchaba que iba a ser un referendo sobre la decencia del gobierno de Estados Unidos y que por eso muchos apelaban. Pues, digo, a mí también me sorprendió muchísimo, de nuevo, como tú dices, pues este momentum que traía Bernie Sanders, y pues que llegue el 2020 a decirnos con permisa, y una sorpresa, este año no para de darnos vueltas en uno. Muy sorprendente, porque, digamos, justo mencionas el inicio de año y cómo se veía la política en Estados Unidos, ¿no? En enero estábamos hablando de ¿qué? Del impeachment de Trump, ¿no? Que ya los demócratas estaban a punto de someter el impeachment a la aprobación del Senado, de un Senado controlado por la mayoría republicana. Ahí es donde estábamos en ese momento. Veíamos que pues Joe Biden se veía débil, sobre todo porque el tema de su hijo que ocupa un cargo importante en una compañía de gas en Ucrania,
Pues este tema estaba en el centro del escándalo en el que Trump quiso presionar al presidente ucraniano para revelar ciertas cosas, oscuras sobre el hijo de Joe Biden, sobre Hunter Biden. Ahora, esto es la primera que no le sale a Trump, porque ya llevaba una racha de ganar. Y a mí me queda claro que Trump quería que Bernie Sanders fuera su contendiente, ¿no? O sea, yo lo vi un par de semanas defendiendo en Twitter a Bernie Sanders, diciendo que le estaban robando la elección, porque claramente yo creo que era mucho más fácil hacer un contraste entre él y Bernie Sanders, que pues sí, pues tiende a asustar un poco más al electorado más moderado, y quería volverlo un referendo sobre el comunismo, básicamente, Trump, ¿no? Esa puede ser una lectura, yo creo que es una lectura bastante válida, que precisamente la debilidad de Sanders es que pues él no es alguien que pueda apelar a un votante republicano moderado, que pueda votar por ciertos perfiles demócratas, o a un independiente, es decir, a la persona que vota como de repente le dice su conciencia en cada elección y que no se identifica ni como republicano ni como demócrata. Estos dos tipos de perfiles son los que convencen más a alguien como Biden y a quien Sanders pues no le gusta, ¿no? Y también es cierto que hay muchas personas que se identifican como demócratas que ven en Sanders a alguien muy polarizante, muy divisivo, alguien que te regaña. Exacto, no es tanto que no les guste, sino como que Bernie Sanders ha sido pues como muy firme en sus posturas, y él cree lo que cree y se para y dice lo que cree, y entre las cosas que cree se puso a defender al régimen castrista con respecto a la educación y la salud en estados como Florida, donde tienes un montón de exiliados cubanos, claro, y donde les causó cero gracia estos statements. Que no es que sean 100% falsos, obviamente, pues el régimen cubano, con todo y sus bemoles, pues tiene un par de cosas que pues vale la pena revisarse, pero bueno, para un estadounidense, un americano anticomunista, anti-Fidel Castro, anti-autocracia, pues es como uñas en el pizarrón, ¿no? Claramente a Trump le parecía, yo creo, que habría sido fácil hacer una campaña negativa en contra de un socialista, ¿no? Apelando a justo esta noción que tienen los estadounidenses sobre el socialismo como algo malo. Pero también es cierto que Donald Trump y que muchos de los republicanos pues quisieron subrayar o hacer énfasis en esta división que sí está presente en el Partido Demócrata, ¿no? Que quizá es ya desde el supermartes como que se perdió con el hecho de que hubo una cargada a favor de Biden, pero hasta entonces, incluso te acuerdas durante Iowa, durante New Hampshire y también con Nevada, todos los errores en el sistema, el hecho de que los resultados se llegaran muy tarde y que no se supiera si habían puntero y que habían diferentes maneras de medir al puntero, te daban mucha incertidumbre, y se estaba hablando en todos los medios y muchos de los votantes hablaban sobre la caída del Partido Demócrata, ¿no? ¿Qué estaba pasando? No estaban preparados para encarar a Trump. Y creo que Trump también estaba pues aprovechando esta división que existe, ¿no? Y que justo también se puso de manifiesto cuando Alexandria Ocasio-Cortez, esta chica representante que es aliada de Bernie Sanders, pues expone, ¿no? Dice en una entrevista que en otro país quizá Bernie y sus aliados no están en el mismo partido que Joe Biden y Hillary Clinton, por ejemplo. Exacto. Y ahorita que mencionas ese tema de que se está cerrando esta división, ¿en serio tú crees que se esté cerrando? Porque yo siento que Bernie Sanders sigue en su carril, que ahora sí que este arroz ya se coció, ya va muy avanzado, y le veo cero intenciones de alinearse y ceder. Digo, creo que ya en una entrevista ya dijo, ¿no? Que obviamente quien sea que gane va a apoyar, bueno, más bien quien sea que pierda va a apoyar al ganador para que el Partido Demócrata vaya en un frente sólido. No sé si creerle, o sea, siendo que no lo hizo con Hillary y no veo ni en su conducta, ni en sus declaraciones, ni en cómo sigue siendo tan agresivo con Biden esta intención. Creo que por supuesto que esta hendidura o esta división no se ha sanado y no se va a sanar en el corto plazo. Creo que en el largo plazo va a ser algo que Sanders y sus aliados van a tener que pensar, ¿no? ¿Qué hacer con su sector del partido? Si tomar más puestos de liderazgo o tomar mayor control de ciertas partes de la institución, o si salirse, ¿no? Creo que eso ya se va a definir después. Pero lo que sí es cierto es que al menos ya no estamos tan enfocados en eso. La discusión pública ya no está tan enfocada en las fallas del Partido Demócrata de las primarias, que eso es lo que se estaba discutiendo hace unas semanas.
Sobre todo, ¿por qué? Porque Joe Biden mostró que también puede apelar a grandes partes del electorado que se identifican como clase trabajadora, ¿no? Por una parte, pues él obtiene mucho apoyo de los afroamericanos, le fue excelente en Mississippi, que es un estado con una población fuerte afroamericana, tuvo creo que el 80% del apoyo de los afroamericanos. En Carolina del Sur le fue excelente, y en general en los estados sureños le va muy bien a Joe Biden, que era, digamos, eso rompe el mito de Bernie Sanders y de sus simpatizantes, de que él es quien representa a la clase trabajadora, a los de abajo del Partido Demócrata, y que realmente todos los demás, todos los que están en Washington, representan solamente a una élite desconectada con la realidad y que nadie quiere, ¿no? Que, digamos, podría ser cierto con algunos perfiles, pero lo que hoy queda claro es que Joe Biden cuenta con el apoyo de mucha gente en estados de clase trabajadora, del cinturón del óxido, ¿no? En Michigan le fue bastante bien, que es un estado que había perdido justamente Hillary Clinton frente a Bernie en las elecciones presidenciales pasadas. Y que ahora se fue con Joe Biden, y bueno, también Joe Biden tiene el apoyo de los sureños, entonces significa que hay una coalición fuerte de votantes demócratas de la base tradicional que sí se están yendo con esta figura del establishment, ¿no? Eso rompe el mito de Bernie Sanders y creo que justo debilita esa narrativa. Ahora, obviamente, pues está desde la perspectiva demográfica esta división. Pero además también se ha tocado mucho el tema como de el complot del establishment, ¿no? En contra de Bernie Sanders, que es un poquito la narrativa que están usando los simpatizantes, y pues que también el timing no ayuda, ¿no? O sea, el hecho de que Klobuchar, de que Buttigieg, que le había ido bastante bien también, pues tiraron la toalla y apoyaran abiertamente a Biden, igual sí. Mr. Bloomberg, que nada más metió ruido a la contienda, también que se volteara a favor de él. Digo, la única que queda veremos, sigue siendo Elizabeth Warren, pero sí hubo un complot del establishment para hacerle la levantada a Biden, o ¿tú qué opinas sobre esta teoría de la conspiración? Bueno, a ver, yo diría, lo separaría en tres partes, ¿no? Primero los Klobuchar y Buttigieg y O'Rourke, que en algún momento quiso competir y que también apoyó a Biden, y después iría por Bloomberg y después por Warren, ¿no? A ver, en primer lugar, era obvio dónde se van a ir Klobuchar y Buttigieg, o sea, jamás iban a apoyar a Bernie Sanders. Eso habría sido, quien lo esperara habría sido alguien que no está poniendo atención a las propuestas ni los perfiles de los candidatos, ¿no? Más bien era de esperarse que esos perfiles hubieran declinado a favor de alguien del centro, ¿no? Era lo racional que uno podía esperar por el perfil que tienen, por las propuestas, porque pues los dos proponían cosas que no estaban muy de acuerdo con lo de Bernie y con Elizabeth Warren, que estaban más a la izquierda. Y también es cierto que es gente que tiene una carrera política todavía por delante y que pues se van a ir con quien tenga más posibilidades de quedar como presidente y que puede incluirlos en su posible gabinete, ¿no? Porque a todos nos encantaría ver a alguien tan talentoso como Buttigieg, por ejemplo, sirviendo en el gobierno de Estados Unidos. O como Beto O'Rourke, que jala mucho el votante hispano. En el caso de Bloomberg, pues bueno, igual, digamos, Bloomberg siempre ha sido de hecho Bloomberg era republicano, ¿no? Es uno de esos perfiles que no sabes a qué partido pertenece y si realmente quieren algo. Pero se identifica como demócrata. Es una persona postmoderna, es muy millennial, es una figura millennial. Para mí es una figura de esas que, híjole, que jamás debía haber sido candidato porque salió más lastimada su imagen que antes, ¿no? Si antes uno veía a Bloomberg como alguien respetable, o al menos que tenía un currículo interesante, ¿no? A pesar de ciertos cuestionamientos, pues la campaña lo hizo quedar bastante mal, sobre todo con los ataques que le hizo Warren en ciertos debates. Warren lo hizo pomada, o sea. Ella fue, de hecho dicen que una de las contribuciones de ella a la campaña fue haberse deshecho de alguien que quería comprar las elecciones, ¿no? Digo que también es algo muy obsceno, ¿no? Y de entrada nada más el puro concepto de entrar a decir, yo vengo a gastarme $500 millones en publicidad y háganle como quieran, pues te va en contra justamente del sentimiento generalizado de lo que hace sentir Trump, ¿no? Y justo creo que el hecho de que él se haya metido lanzó otro mensaje de desconfianza sobre el proceso demócrata, porque ¿qué te dice que este señor se haya tenido que meter a la mitad de la carrera? Pues que él piensa que si él no se hubiera metido, que los demás caballos están muy flacos y que él entonces tiene que sacar la casta, ¿no? Ese era el mensaje que lanzaba. Entonces también es bueno que se haya salido de la contienda.
Y finalmente Warren es lo que sí sorprende, es la persona que compartía con Bernie Sanders muchas de las propuestas, o al menos en general teóricamente iban hacia el mismo lado, a pesar de que ella tenía algunas diferencias sobre cómo poner en práctica las cosas, sobre presupuestos. Bueno, que la principal diferencia es que ella sí tenía un plan para que sí tenía un plan cosas, para todo. ¿no? De hecho era la broma, ¿no? Que si tú tenías un problema, ella ya tenía un plan para tu problema. Eso. Exacto. Para todo era increíble. Había planes para los océanos, calentamiento global, para todo lo que te imaginaras. Ella estaba preparada en un excelente perfil. Y lo que hace ruido es, bueno, lo que esperaríamos, lo racional sería que ella declinara en favor de Bernie Sanders. ¿Y por qué no lo ha hecho, no? Eso es lo que muchos de los simpatizantes de Sanders ahorita están tratando de dilucidar. Y ella no ha dicho por quién. Ella ha dicho que pues sus simpatizantes decidan por qué candidato ellos se sentirían más orgullosos de emitir el voto. Y lo que sí es cierto, y lo que he visto es que pues al menos sí hay algunos que son ideológicos y que votarían por Sanders debido a las propuestas, pero también hay una parte de la gente que vota por Warren que son mujeres educadas, ¿no? Mujeres que viven en suburbios o en zonas más o menos acomodadas, que pues quizá no le están tan convencidas con las propuestas de izquierda, pero la ven a ella como una figura de liderazgo femenino, ¿no? Y que justo por eso van a votar por ella y no están dispuestos a votar por un hombre viejito que siempre está enojado. Y como alguien incongruente, ¿no? ¿Sí? Porque Elizabeth Warren siempre ha traído las mismas banderas desde hace 20 años, que siempre le sacan sus videos de cuando le invitan como especialista del sector financiero a regañar banqueros y cosas así. Y pues creo que ha sido una trayectoria bastante sólida, pero justamente escuchaba a Trevor Noah diciendo que el único problema estratégico de Warren era ser mujer, ¿no? Y que obviamente eso fue lo que le terminó pegando más, sobre todo frente a una figura tan fuerte como Bernie Sanders, ¿no? Sí, sin duda el hecho de haber competido en el mismo tiempo contra él, pues fue algo difícil. Quizá en un escenario sin Bernie Sanders, quizá ya hubiera jalado a los simpatizantes de Sanders. No podemos saberlo, pero lo que sí es cierto es que tanto ella como Hillary Clinton, que pues también ha estado en esa carrera presidencial, pues ya han dicho que hay un tema muy complicado por cómo el electorado estadounidense percibe a una mujer automáticamente, de manera instintiva, relativamente a un candidato hombre, ¿no? Que frente a las mismas circunstancias, uno evalúa psicológicamente de manera instintiva diferente a una mujer frente a un hombre. Y pues eso las pone en desventaja, ¿no? Exacto. Que bueno, hubiera sido interesantísimo ver los debates Trump-Warren, porque es buenísima polemista y buenísima para los comebacks y es muy... Y tiene todos los datos. Aguda, ¿no? Hubiera sido interesantísimo una vapuleada de datos a Trump en un debate, pero pues bueno, nos quedaremos con las ganas. Ahora, se rumora también que existe la posibilidad de que Warren fuera en el ticket. Ajá. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? Podría ser, yo creo que habría que ver. Siempre la parte o la figura del vicepresidente sirve para balancear las falibilidades, las debilidades de tu candidato presidente, ¿no? Entonces, yo esperaría que Sanders, por ejemplo, eligiera a una posible vicepresidenta que atrajera al voto que Joe Biden jala, y Joe Biden al contrario, que jalara justo el votante ideológicamente más cercano a Sanders. Por eso dicen que Warren podría ser una opción. También se habla de Stacey Abrams, que es también una figura política cercana a Warren. Aún no se sabe quién va a ser, pero pues sí es una figura posible. Pues ojalá, ¿no? Estaría muy interesante esa dupla y creo que sería un gran matrimonio por conveniencia para a mí me encantaría volver a pegar al partido, ¿no? Y que se viera, pues por lo menos que algunas de las propuestas de Warren permearan en la campaña de Biden, que la verdad sí la hemos visto bastante carente de contenido, ¿no? Y también me preocupa un poco, no sé si tú opinas lo mismo, he visto varios videos donde Biden, o sea, de pronto sí ya se ve medio senilón, ¿no? Sí, bueno, es preocupante porque al contrario de Elizabeth Warren, Biden es una persona que cuando toma el micrófono, que cuando sube a un estrado en un rally, pues como que de repente se le va la onda, como que no es muy diestro en la caga, dilo, Rick, la caga todo el día. La caga todo el día. Bueno, hasta es lamentable que siempre a su equipo de seguridad se le cuelen gente que está protestando atrás de él. Eso tampoco es aceptable, ¿no? Los veganos, los globalifóbicos, siempre se le trepan. Exacto, pero aparte eso es lo más ridículo. Ni siquiera es gente
realmente que se oponga a él, ¿no? En un trompista, ¿no? Es gente random con las causas más random que al final pues solamente lo hacen ver débil, ¿no? Claro. Sobre todo porque él no es Obama, un presidente como Obama habría sido capaz de manejar esas situaciones, ¿no? Que ya tiene experiencia en el fogueo con la gente y que habría hecho como, a ver, ¿cuál es tu propuesta? Órale, dila, órale, sáquenlo. Este señor como que pierde el hilo de lo que quiere decir, tiene siempre los discursos bien preparados, pero a un punto en el que casi se ve robótico. No, pero lo sacas de ahí, se le van las cabras durísimo, o sea, el día que confundió a su esposa con su hermana y luego ya no supo cómo, no, dirimir, luego habla y pues, se le van las cabras, ¿no? Y ya deja de seguir el hilo de pensamiento y dice dos cosas y ya como que se regresa. Digo, también, sí. O sea, el hecho de que sea una contienda geriátrica también habla muy mal del estado de las cosas de la política de Estados Unidos. O sea, creo que el presidente, si gana el más joven, va a tener 77 años. En un cambio de época donde estamos viendo una nueva generación que está presentando un montón de retos tecnológicos, de relaciones internacionales, de comunidad internacional. Es preocupante, ¿no? Que caigamos en la misma canasta de opciones pues de otra generación que le toca lidiar con estos nuevos problemas. Yo creo que justo, o sea, para mí, yo tengo serias dudas sobre Biden, primero en la plataforma misma en la que está elaborando su campaña, ¿no? No veo una narrativa bien hecha sobre estos años recientes en Estados Unidos. No está contando una historia al electorado. Él no se está vendiendo como esto es lo que está pasando ahorita y yo soy la figura que tú necesitas para ir hacia adelante. No muestra un escenario de los Estados Unidos de aquí para 5 o 6 años o para, digamos, 4 y 8 años que son los periodos. Su única narrativa es decir, yo represento lo que existía antes de Trump, la racionalidad y la decencia antes de Trump, y pues entonces yo te prometo a ti regresar a esa racionalidad y decencia, pero digamos es casi como prometer olvidar que estos 4 años nunca pasaron, ¿no? Lo cual pues es primero difícil de vender y después pues al electorado tienes que emocionarlo con algo nuevo, con algo hacia el futuro, no le puedes prometer regresar antes porque al final de cuentas Trump está atendiendo varias de las cosas que la gente sentía que antes estaban mal y que todos sabemos que estaban mal sobre la democracia estadounidense, sobre la distribución del ingreso, ¿no? Y que sin duda son temas que están en la mente de las personas y que Warren y Sanders ya estaban atendiendo, que sí te están diciendo, esto está mal y yo te prometo que de aquí a 4 años vamos a condonar deudas estudiantiles, vamos a tener seguridad social para todos, y eso emociona a la gente, ¿no? Y segundo, creo que un candidato es importante que sea bueno en una contienda presidencial, que aparte de las propuestas y que tengas un perfil demográfico que te sigue, pues que seas capaz de ir a debates y de mantener tu impulso. Y creo que Biden no es ese candidato, es un candidato malo para los debates, es malo para conectar con la gente, es incómodo cuando le pueden sacar estos escándalos de cómo se acerca a las mujeres a veces, ¿no? Que no sé si sea intencional o si sea simplemente que es alguien incómodo, porque hay gente que es incómoda per se, y pues hay tantas cosas que pueden salir mal y que Trump puede explotar que me asusta. Claro, no, y que también es terrible que cuando lo ves, o sea, de por sí, pues este atributo de las acusaciones de acoso y de conducta inapropiada de Biden, también es de terror que como que digas, bueno, pues si lo comparamos con Trump, medio se cancela y Biden sale ganando. El resultado es positivo. Ajá, o sea, en algo que debería ser un negativo grueso, más en esta época, sí. Pero pues que también tengas a ese otro energúmeno al otro lado, sí es muy descorazonador. Es descorazonador y creo que eso al final de cuentas eso va a jugar un mayor peso que el otro argumento que muchos de los simpatizantes de Biden ofrecen, que es que al menos él pues te puede ofrecer una cierta estabilidad y cierta figura presidencial, que no importa que sea robótico, no importa que sea medio tieso, que al fin y al cabo frente al coronavirus lo que la gente quiere ver es una figura presidencial, una figura que te dé certeza, certidumbre, confort, lo cual no te da Trump, ¿no? Ese es el argumento a favor de Biden, de su figura. Pues quién sabe, yo creo que puede ser que sí, pero también puede ser que gane la narrativa Trump frente al coronavirus, que es, al final de cuentas yo estaba correcto, ¿no? Vean cómo todo el mundo es una fuente de amenaza. La globalización es mala para nosotros, ¿no? Los chinos son malos para nosotros. Entonces quizá imponer aranceles, quizá restringir la entrada de gente de fuera, pues no era tan malo. Quizá los travel bans, las restricciones a los viajes no eran tan malos. Y la frontera. Entonces ahí veremos cuál de las dos gana.
Qué tragedión. Bueno, también me fue muy dura contra Biden y pues la verdad es que también, pues él cae bien, ¿no? O sea, Biden pues es un viejín, buena onda, y hacía sus videos con Obama, ¿no? Y se pone sus lentes oscuros y hace 2 o 3 chistines. Que bueno, frente a Trump, que de verdad le volteó el hígado a la mitad de la población por lo menos, pues va a ser una contienda interesante. Y creo que se lo va a comer en los debates, eso sí. No, pero... y no solo en los debates, o sea, creo que... A ver, Trump es una persona sumamente ignorante, ¿no? Sobre temas sustanciales y además de ignorante... Y triviales, o sea, el güey no da una en nada. Pero digamos, en términos de que ignora cosas, ¿no? Y él mismo no se da cuenta que las ignora. Pero eso no significa que no sea ágil en términos políticos, en términos de detectar qué falibilidades de su contrincante puede explotar, sí, astuto, qué mensajes puede ahí meter a la gente, y eso es lo que el equipo de Trump es buenísimo para hacer. Es buenísimo para inventarte cosas, para mentir, para torcer la verdad, y es lo que Biden no debe menospreciar. La manera en la que Trump sabe... Trump, igual que cierta persona que conozco por aquí, sabe cómo piensa el votante de su país para mal, ¿no? Sabe cómo manipular bien las cosas para que queden en la mente de la gente. Qué fuerte, Rick. Pues bueno, lo bueno es que habrá tela de dónde cortar, ya seguiremos platicando de esto más adelante. Sí, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos a hablar de el coronavirus? Será un gran placer. No se vayan, estamos platicando con Ricardo Smith de temas internacionales aquí en Política 101. Regresamos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y antes de pasar a nuestro segundo tema en la conversación, les quiero recordar que los invitamos a conocer el concepto de iOS Offices en www.iosoffices.com.mx para que conozcan esta nueva dinámica de trabajo colaborativo. Y Rick, ahora sí, platiquemos del nuevo coco. Híjole. El coronavirus. Y es un tema complejo. Es un tema complejo y a mí lo que más me intriga es que pareciera que en México no está pasando nada, ¿no? O sea, nos llegan todas estas noticias, tú ves Twitter y ves el anuncio de Trump y ves lo que están haciendo en Corea del Sur, que están corriendo 10,000 pruebas al día, lo que hizo Italia o lo que no hizo Italia. Y de repente llegas aquí a México y vas por la calle y todo el mundo sigue en el apapacho, saludándose. Ya de repente ves uno que otro perdido ahí con su cubrebocas que no sirve para nada. Pero, o sea, ¿qué burbuja nos tiene aislada de lo grave que es este problema? Bueno, no estoy seguro de cuál sea la razón principal, pero puedo aventurar ciertas explicaciones, ¿no? En primer lugar, creo que una de las grandes fallas es que pues en el sistema global de salud, como funciona la coordinación de los países frente a epidemias o pandemias globales,
pues es mucho de coordinación. No existe como un gobierno, como sabemos, no hay un gobierno del mundo que le diga a todos, estás obligado a hacer esto, sino más bien llega la Organización Mundial de la Salud, que es digamos, lo que este organismo que ha estado intentando sacar las cosas adelante, ¿no? Y que llega como, chavos, igual estaría bien, ¿no? Que son puras recomendaciones, ¿no? Y emite estudios y que justo le dice a los países como, bueno, yo te recomendaría que empezaras a detectar los casos. La organización divide las medidas de los gobiernos en dos, las medidas recomendadas. La primera, que es de contención, que es tienes que agarrar o detectar los casos posibles en tu país, aislarlos y entonces contener la propagación del virus y evitar que exista lo que ellos llaman como una especie de contagio comunitario, ¿no? O incidencia comunitaria, que es que la persona que llegó de fuera empieza a contagiar a sus conocidos. Y después, de cierta etapa, pues la organización llega y dice, también tienes que tomar medidas de mitigación, que cuando hablan de mitigación, tiene que ver es cuando ya en tu país ya está claro que hay un contagio comunitario. Entonces ahora lo que tienes que hacer es empezar a aislar a todo el mundo, ¿no? Tienes que empezar a recomendar que la gente no se congregue en grandes grupos, que no vaya al cine, que no vaya a la escuela, que no vayan a conciertos. Partidos de fútbol y demás, carnes asadas, barbacoas. Todo este tipo de cosas. Cumpleaños Godín. Es más, la oficina, si puedes hacer home office. Y por otro lado, también lo que ha hecho Trump, por ejemplo, o Israel, que es que ya están prohibiendo el desplazamiento, bueno, más bien Italia y Estados Unidos, que es impedir el desplazamiento de ciertas personas y sobre todo impedir la entrada de extranjeros al país, o al menos controlarla mucho. Ahora, creo que estas medidas también responden a la particularidad de este virus, que afortunadamente es un virus pues más o menos conocido, ¿no? Es de una familia que ya está bastante estudiada, que pues es una nueva mutación que tiene características particulares, pero creo que la más peligrosa es lo contagioso que es, ¿no? O sea, es muy fácil que los virus pase de persona a persona, en el aire, en los objetos, a través de fluidos e incluso microscópicos, ¿no? Y creo que por eso también ha sido la preocupación, que la contención, pues más allá de guardarse cada uno en su casa, va a ser muy difícil sin ese tipo de medidas. Sí, y es difícil, primero por la manera en que se propaga, que justo como dices es bastante fácil, que puede ser por la saliva cuando alguien tose, o incluso por contaminación aérea, ¿no? Si estamos muy cerca uno del otro. Y también es particular porque parece ser que es difícil en muchos perfiles poblacionales, es difícil detectar sin una prueba, es difícil detectar que eres portador del virus, porque primero hay personas que son asintomáticas, que no exhiben ningún tipo de cuadro manifestante de síntomas, y luego hay gente que manifiesta síntomas tan leves que podrías pensar que se trata de una gripa común o de una tos común. Sin embargo, con la gente mayor es cuando sí se pueden manifestar los síntomas particulares del coronavirus, que es pues una dificultad muy fuerte para respirar y padecimientos pulmonares ya bastante graves, ¿no? Que necesitan ayuda respiratoria para poder sobrevivir. Claro, y creo que también es el riesgo. Me parece que son niños pequeños, y adultos mayores, y personas que tienen hipertensión, que tienen asma u otro tipo de diabetes. Sistema inmunológico deprimido. Exactamente, y creo que ahí el problema no es tanto la mortalidad, sino lo agudo que se puede volver para estos grupos, que en el caso de México no es que sea un grupo particularmente chiquito, y que obviamente en esos casos ya requieres hospitalización, ¿no? Y lo que eso implica para un sistema de salud que de por sí ya estaba colapsando desde antes que llegara el coronavirus. Entonces también, ¿cuáles son las perspectivas de México ante esta crisis, por ejemplo, comparado con otros países? ¿Cómo ves tú que ha sido la respuesta? ¿Qué se ha hecho bien o qué no se ha hecho bien? Bueno, en primer lugar hablaré de comunicación, ¿no? Entramos al coronavirus y entramos mal, y no culparía, o sea, en general hay una preocupación de la gente, y no solamente de la gente de a pie, sino también de empresarios, de medios de comunicación, de periodistas, sobre la veracidad y la precisión de la información oficial que nos hace llegar el gobierno. Y yo no culparía a nadie de que estemos un poco paranoicos, porque llegamos al coronavirus después de meses en los que hemos tenido información a medias, información oculta sobre el sistema de salud. Hay personas en Tabasco que en el hospital de Pemex
han fallecido porque se les administró una sustancia para tratamiento hepático que tenía una bacteria. Y hasta el momento ahorita nadie ha dado la cara de las autoridades para poder explicar a los familiares por qué sus familiares están muertos. O para al menos ofrecer un tipo de compensación, remuneración, reparación, lo que quieras, ¿no? Digo que es en chino reparar la muerte claro. de alguien, ¿no? Por más que intentes. Pero aparte creo que fue por un tema de reutilización del equipo médico. Que ese es otro de los temas, ¿no? Es verdaderamente impensable. Y que pues obviamente es inevitable asociarlo con el tema de los recortes y la austeridad. Ese es la otra arista, que llegamos también de meses en los que hemos visto que las políticas de austeridad, tanto en temas de restricción presupuestal, pero también de administración, en cómo se han aprobado las licitaciones para hacer compras de medicamentos o de equipo médico, pues que no han llegado a tiempo, que se cancelaron con algunos proveedores, luego le echan la culpa a otros proveedores que estaban coludidos y que entonces hicieron una especie de boicot, ¿no? A las medicinas y a la compra de equipo médico. Entonces hay una serie de manejo malo de la información, en la cual pues sí estamos preocupados. Primero, que haya medicamentos suficientes para atender, en su caso, a los casos que se compliquen de coronavirus, que les podamos dar este apoyo respiratorio, que se les pueda dar el tratamiento necesario, y también que exista el equipo médico para poder proteger a todo el personal de salud, que eso no lo han dejado claro, ¿no? Que va desde la enfermera que atiende a la gente en las clínicas familiares del IMSS, que puede llegar algún niño con coronavirus, una mamá que por ahí se haya escapado de los casos que llegaron de fuera, o hasta el personal de intendencia que está haciendo todo lo posible por limpiar las zonas de estas clínicas que sí están atendiendo a la gente con coronavirus, ¿no? Entonces estos son varios de los temas que todavía tenemos pendientes de resolver en México. Hasta ahora lo que ha dicho el gobierno es que pues desde los primeros momentos al menos se implementaron las medidas de detección. Dicen que tenemos centros de detección en cada una de las 32 entidades federativas. Una de las cifras que dio el subsecretario es que tenemos 40 centros de detección, incluidas estos 32 en cada entidad federativa, porque parece ser que en cada entidad dependen del gobierno estatal, ¿no? Y al final los coordina un laboratorio aquí en la Ciudad de México. Ellos dicen que hasta el momento sí han detectado los casos que han llegado, han sido todos de fuera, sobre todo de China, de Italia y recientemente de España. Parece ser que hay 12 casos confirmados y que se ha contenido la propagación al contactar a todas las personas con las que ellos tuvieron contacto físico desde su arribo al país hasta que se ingresaron al hospital. Claro, bueno, y que también ese es otro tema, ¿no? Porque, digo, no por caer en el conspiracionismo, pero pues varios países de Latinoamérica, pues que son marcadamente mucho más pequeños, con una población mucho más chica, ha reportado casi el mismo número o incluso más de los que se han reportado en México. Sí. Entonces, obviamente, pues también levanta la duda. Se están haciendo todas las pruebas que se tienen que hacer. Como te decía, escuchaba hace poquito que en Corea del Sur estaban haciendo casi 10,000 pruebas al día, lo cual pues obviamente es una movilización impresionante por parte del gobierno. En México, ¿en cuántas estamos? ¿Quién está administrándolas? O sea, porque yo lo último que vi era, si tienes síntomas, o si crees que tienes síntomas, quédate en tu casa. Sí. Lo cual, pues digo, obviamente está bien para que no se propague, pero las personas que necesitan atención médica y le están diciendo no vayas a urgencias, pues ¿qué van a hacer? Y es que creo que, en mi opinión personal, creo que esta es la razón por la cual no hemos tenido más casos confirmados, porque los criterios para aplicar las pruebas de detección son muy restrictivos. Solamente hay 2 criterios. El primero es que presentes síntomas posibles de coronavirus y además puedas comprobar o puedas afirmar que estuviste en contacto con alguna persona proveniente de China, de España o de Italia o de Corea del Sur. El segundo criterio es que haya sido alguien que tuvo contacto directo con uno de los casos ya confirmados, de los 12 casos. Si tú marcas al número y pides una prueba, solamente vas a poder acceder a ella si pasas por alguno de estos 2 filtros. Si no, no vas a tener pruebas de detección. Hasta el momento, según un artículo de Bloomberg que salió el día de ayer, me parece, habíamos detectado menos de 300 casos, o sea, se habían hecho menos de 300 pruebas.
lo cual al día de hoy, más o menos sacó la cifra por ahí Valeria Moy en el noticiero de Carlos Loret, parece ser que México tiene la tasa de pruebas por cada 100,000 habitantes la más baja de todos los países, ¿no? Entonces, si tú haces una comparación entre la tasa de detección y los casos confirmados, pues claramente hay una correlación que entre la tasa de detección sea mayor, entre más detección tengas, vas a tener más casos confirmados. Y esa apoyaría la hipótesis de mucha gente en México que estamos muy preocupados de que la razón por la cual no han aumentado los casos de manera exponencial es porque tienes unos criterios que no te lo permiten y que quizá hubo una razón detrás de mantener esos criterios y no cambiarlos hasta el momento. Sí, no, una cosa es que no hayas detectado los casos y otra cosa es que estén. Y si están, dado lo contagioso que es, pues es un riesgo, ¿no? Es un gran riesgo porque justo los criterios no toman en cuenta que hay gente que es asintomática, ¿no? Y que posiblemente nunca supo que estuvo en contacto con alguien que llegó al exterior, porque nunca supiste que, digamos, lo viste en el Uber, compartiste unos objetos con él o estuviste sentado en el cine con esa persona. Es imposible saberlo, pero lo que sí es cierto es que hay fallas de información. Hasta el momento no sabemos quién está coordinando estas pruebas, cuánto tardan, si el gobierno piensa en 2 semanas aumentar el número de pruebas o la capacidad de pruebas, si planean aumentar la reserva estratégica de equipo médico de protección para quien trabaja en el sistema de salud, porque pues son muchísimos, o sea, es un ejército de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, que trabajan en el sistema y que hoy están vulnerables, ¿no? Y que los hospitales se pueden convertir en focos de infección, porque ¿quién está en un hospital? La gente mayor, la gente que tiene ya padecimientos porque por algo ingresaron al hospital, ¿no? Entonces es alguien que podría contagiarse. Qué barbaridad. Bueno, y por un lado, obviamente, está esta sospechosa actitud de las autoridades. Esperemos que sean totalmente inundadas y que estemos en un error y que estén haciendo todo bien. Pero luego también está el lado de la sociedad civil y del empresariado, que también ha dejado mucho que desear. O sea, y te lo digo porque yo ayer salí 20 minutos de mi oficina porque tuve que ir al banco y literal un señor me tosió en la cara. Sí. Y yo no me lo volteé a ver con cara. Y el señor así de, pues, ¿qué? ¿No? O sea, casual. Y ahorita, hoy justamente salí de viaje a Guadalajara. En el aeropuerto, o sea, no hay ningún tipo de, vamos, ni un póster que diga tápate la nariz de estornudar. Sí. O sea, el chamaco está tosiendo atrás, el señor se está raspeando con la garganta, nadie se tapa nada. Y una aglomeración, o sea, tan solo, te lo juro, yo creo que se reduciría un gran riesgo de contagio tan solo si cerraran de la puerta 1 a la 7 de la terminal 1 del aeropuerto, donde está, bueno, peor que terminal del ADO. Y está todo el mundo literalmente a centímetros del otro y no veo ningún tipo de preocupación ni de la gente, ni del aeropuerto, ni de las autoridades, pues por empezar a generar algún tipo de conciencia, por tratar de separar, por tratar de prevenir, lo cual pues me preocupa un buen. No, claro que es preocupante y creo que sí tenemos que ir más allá del simple lávate las manos con agua y jabón y utiliza gel antibacterial, ¿no? Creo que sí deberíamos tener mucho más conciencia y tener una responsabilidad sobre nosotros y sobre nuestro comportamiento allá afuera, ¿no? Evitar aglomeraciones de personas. Pero bueno, también es cierto que el gobierno no se ha limitado más que a dar campañas de concientización, ¿no? Y mucha gente de la sociedad civil en México sí está preocupada y está preguntando, bueno, si sabes que el coronavirus va a llegar, ¿no? Ya estamos casi seguros porque en Alemania dicen que el 60 al 70% de la población se va a enfermar, ¿no? O la va a contraer, más bien, ¿no? Lo va a tener en su sistema. ¿Por qué en México no evitamos algo así si ya estamos prevenidos y comenzamos con las medidas de mitigación de una vez? ¿Por qué no de una vez antes de que los contagios suban? ¿Por qué no lo evitamos y ahorita ya empezamos a recomendar a la gente no salir al cine, no salir a restaurantes, evitar conciertos? ¿Por qué no sugerimos a las escuelas que evalúen el suspender clases? Creo que ya hay algunas que lo anunciaron. El TEC de Monterrey hoy emitió un comunicado. Parece ser que ya preparatoria y universidad van a tomar clases a distancia a partir de lunes 17, me parece. Entonces ya están empezando a tomar acciones algunas empresas, pero sin duda es insuficiente, ¿no? Creo que sí tenemos que pedir una información mucho más clara. Creo que también es responsabilidad de la sociedad civil para hacer las preguntas, la sociedad civil y nosotros como ciudadanos de a pie,
pues que las preguntas que hagamos sean informadas y que estén informadas con base en la información oficial que dé el gobierno, ¿no? No podemos hacer las preguntas correctas y las más inteligentes, sino también sabemos elegir la información de manera inteligente, ¿no? Y evitar cadenas de WhatsApp y evitar sacar cosas de que hay un doctorcito chino sacó la voz y le dijo en japonés que este coronavirus hizo esto y lo otro. A ver, no, vete a la información oficial de la OMS, vete a lo que dice el subsecretario. Al final de cuentas, nos guste o no el gobierno, pues sigue siendo el gobierno, sigue siendo quien maneja pues la información más completa que existe hasta el momento, no es quien tiene acceso a la información científica, a los mejores cuadros de salud pública, y pues sobre esa información hay que discutir, ¿no? Ese sería el mensaje. Claro, y el criterio propio, ¿no? Porque estamos viendo también, ahora sí que el empresariado rapaz, como los organizados del Vive Latino, ¿no? Sí. Que están viendo que están cancelando vuelos a Estados Unidos y cuando les preguntan a ellos, no, pues es que es muy tarde para cancelarlo. O sea, por Dios, ¿no? O sea, obviamente va a haber una pérdida ahí, pero pues también qué tanto vale la salud de la población. Sí. Lo mismo con los de la Liga Mexicana de Fútbol, que su súper gran medida para combatir el coronavirus es que los jugadores no se saluden al principio del partido. O sea, parece chiste cruel. O sea, ¿cómo se atreven a tomar estas posturas cuando las ligas, ¿no? Me parece que la Liga Europea, la NBA, ya todos dijeron que se van a cancelar los partidos para no poner en riesgo ni a los jugadores ni a la audiencia. Bueno, y aquí es una discusión que sí se ha tenido sobre el coronavirus y los efectos sobre mercados y la economía, ¿no? En Estados Unidos, pues como sabemos, creo que hubo lunes negro, ¿no? Este lunes pasado, estamos grabando el programa, el lunes pasado pues hubo este lunes negro en el que se cayeron los índices financieros, el peso también subió muchísimo porque hubo ahí movimientos en los que los inversionistas estaban muy preocupados, entonces al final el peso siempre resulta de las maneras, de los países emergentes, la más afectada porque pues es más líquida. Ahora ahí también Herrera lo hizo bastante bien, ¿eh? El Herrera por ahí salió a dar la cara. Por lo menos seguimos teniendo cuadros que dan certidumbre, pero al final mucho de la discusión pública en Estados Unidos sí dijo, a ver, los mercados necesitan al final de cuentas señales de los gobiernos, y esto es una lección que también viene del tema climático y del tema ambiental, ¿no? Sí es cierto que las empresas tienen cierta responsabilidad social, ambiental y lo que quieras, política, pero al final un mercado, para que pueda cambiar o para que puedas tener cierto tipo de direccionamiento, necesita de una señal, ¿no? Y las señales que dan certidumbres vienen usualmente de los gobiernos. Y justo la manera en la que Trump ha manejado el tema y la manera en la que lo trató de fake news por mucho tiempo, pues justo generó la incertidumbre que llevó a movimientos tan fuertes en el mercado, ¿no? Y eso se puede trasladar a México también en el sentido de que, pues a ver, los cambios en las empresas no se van a dar de manera masiva si no hay también una respuesta clara que dé certidumbre al gobierno. Hasta el momento creo que el ambiente que todos sentimos, tanto simpatizantes como no simpatizantes, es que no lo vemos claro, ¿no? No vemos claro hacia dónde va y qué podríamos hacer como sociedad y como gobierno juntos frente a un caso en el que pues, los casos se nos disparen. Claro, no, y aquí digo, estamos viendo, si no viene el gobierno, también el llamado sería la sociedad civil, ¿no? Sí. Que también tomen responsabilidad y exijan pues que se tomen medidas para proteger su salud, ¿no? Exacto, y también nosotros mismos ser muy responsables, saber que los más afectados es la gente mayor y cuidarlos, mantenernos saludables y también pues evitar que podamos contagiar a otra gente, si es que portamos el virus. Qué caray, Rick, qué bienvenida nos da todavía no acaban el tercer mes del 2020 y ya nos han metido una zarandeada. Bueno, pero al menos empezamos a aprender de más temas, ¿no? Primero los incendios en Australia, ya sabemos de política estadounidense, ahora de salud pública, feminismo, bueno, eso es muy importante también, eso creo que es la única nota positiva, ¿no? Claro, es un curso intensivo de temas importantes a nivel global. Para que aprovechen su home office, después les van a recomendar un poco de literatura feminista, ¿no? Sería bueno. Que aprovechen ahí en un tiempo libre. Rick, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por la invitación y siempre es un gusto estar aquí con nuestro auditorio. Siempre es bienvenido. ¿Tus redes sociales? Mi red social es Twitter, es @ric_smithn. Perfecto, ahí te seguimos. Yo soy Abigail Martínez, en Twitter me encuentran como Abi_MT y esto es Política 101. Les recuerdo que lo pueden ver los lunes a las 7:30 a través de Incu Comunicación Sin Límites y en versión podcast en todas sus plataformas que ya son bien conocidas. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora
Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos